Bienvenidos, viernes 21 de febrero de 2025. Estamos en vivo por la pantalla de DNews contándote los hechos que siguen horrorizando y conmoviendo al mundo entero. El horror de Hamás que cada hora que pasa va rompiendo nuevas barreras, va quebrando nuevos límites que parecían imposibles de alcanzar. Esto es lo que nos pasa a todos cuando nos vamos enterando de los distintos detalles de lo que ha hecho Hamás con la familia Vivas, la familia que se ha convertido en el símbolo de lo que Hamás destruyó y sigue destruyendo incluso después de la propia muerte, que hoy tendríamos que decir que solo está confirmada en el caso de Kfir y de Ariel, los dos niños que tenían 9 meses y 4 años cuando fueron secuestrados, pero que siguen generando una indignación y un dolor muy difícil de procesar, porque ayer aproximadamente, en realidad ya era la 1 de la madrugada, hora de Israel, era ya la medianoche, todavía no era la medianoche en buena parte de América Latina, cuando nos enterábamos de que en ese cajón donde estaba la cara de Shiri Vivas, donde decía que Shiri Vivas había sido arrestada el 7 de octubre de 2023, en realidad no estaba Shiri Vivas, no estaban los restos de la madre de Kfir y de Ariel, estaban los restos de una mujer que no era ninguna de las rehenes, que no era nadie conocido para Israel y que a todas luces era una mujer que había muerto en Gaza y que había sido puesta allí por los terroristas de Hamás en un intento, uno no sabe muy bien de qué, si de ocultar que no tienen el cuerpo o de extorsionar a Israel. Si eso, de lo que ahora vamos a estar hablando en detalle, porque hemos conocido información nueva, ya hay una respuesta de Hamás a esto, en donde estaremos profundizando en minutos nada más, pero si a esto ya era un motivo de indignación y de sorpresa y de shock que ya superaba lo anterior, mucho más cuando el resultado de la autopsia que se hizo sobre Kfir y Ariel, cuyas identidades sí pudieron ser corroboradas anoche a última hora, arrojó que no solo no murieron en un ataque israelí como dijo Hamás, sino que fueron asesinados a sangre fría con las propias manos de los terroristas. Los asesinaron con sus puños, los asesinaron con sus manos, con sus pies, y después hicieron cosas espantosas para ocultar el crimen que había cometido. Así lo confirmaba hace instantes nada más el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari. Lo escuchamos. We can confirm that baby Kfir Bibas, aged just 10 months old, and his older brother Ariel, aged 4, were both brutally murdered by terrorists while being held hostage in Gaza, no later than November 2023. These two innocent children were taken hostage alive together with their mother Shiri from their home on October 7th, 2023. Contrary to Hamas's lies, Ariel and Kfir were not killed in an airstrike. Ariel and Kfir Bibas were murdered by terrorists in cold blood. The terrorists did not shoot the two young boys. They killed them with their bare hands. Primero, tratemos de reconstruir mínimamente lo que ocurrió en estas horas. Primero, entregan los 4 cuerpos en cajones que tenían las fotos de ellos y este mensaje que los trataba como personas que habían sido arrestadas. Niño de 9 meses en el momento de su arresto, ahora sabemos que tenía 10 meses cuando había muerto, es decir que no estuvo más de un mes vivo en la Franja de Gaza. Un niño de 4 años, insisto, arrestado. Para ellos son prisioneros, porque así se comporta el grupo terrorista Hamás. Los considera arrestados y prisioneros porque cometieron para ellos un crimen. ¿Y qué crimen puede cometer un niño de 9 meses? Solamente el hecho de existir
es el único crimen que puede cometer. ¿Y cómo puede ser un crimen existir? Bueno, para los terroristas de Hamás, ser israelí, ser judío, es un crimen que merece el exterminio. Y eso es lo que hicieron con estos niños. Primero, este show macabro con la complicidad de la Cruz Roja, que ahora sabemos que ¿qué era lo que estaba corroborando? Nada, porque corroboraba que estaba recibiendo el cuerpo de Shiri Vivas, que nos enteramos anoche, como te decía recién, que ni siquiera estaba allí Shiri Vivas, que ni siquiera estaba allí la madre, sino que habían puesto a otra mujer. Ya vas a ver la explicación que dio Hamás al respecto. Y ahora, después de muchas horas de un trabajo extraordinario del Instituto de Medicina Forense de Israel, que tiene como una de sus cabezas a Ricardo Nachman, a quien veías en el clip introductorio, contando algunas de las cosas que vio durante esas autopsias, se confirma que Kefir y Ariel fueron asesinados a sangre fría. ¿A qué? A puñetazos, a golpes. Porque ni siquiera les dispararon. Ni siquiera les dispararon, es decir, que los hicieron sufrir hasta último momento. Y hoy siguen haciendo sufrir a toda la familia, a todo Israel y a todo el mundo. Por eso hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar en las próximas horas, y algunas claves las dio también hace instantes nada más el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que dio justamente este discurso después de que se conociera la noticia de cómo habían sido asesinados Ariel y Kefir. Today is a tragic day. It's a day of boundless sorrow, of indescribable pain. 4-year-old Ariel Bibas, his baby brother, 1-year-old Kfir, and 84-year-old Oded Lifshitz were brutally murdered by Hamas savages. Their bodies returned home to a nation in mourning, a nation that will never forget and never forgive the evil that cut down these beautiful souls. The Bibas children in particular became the symbol of who we are and who we're fighting against. Here's a photo of the Bibas brothers. These perfect children again were 4 years old and less than 1 year old when the Hamas savages snatched them from their mother's arms. She fought like a lioness to protect her boys. Just imagine their horror. Imagine their confusion. Perfect little children who never hurt a soul. A baby for the love of God. They languished in captivity until Hamas murdered them in cold blood. Who kidnaps a little boy and a baby and murders them? Monsters, that's who. These Hamas monsters also cynically refused to bring back the boy's mother, Shiri, and sent the body of a Gazan woman instead, in brazen violation of the agreement. Today, the heavens shake. The entire civilized world should condemn these horrific murders. The entire civilized world should join Israel in demanding the immediate release of all the hostages. All of Israel is united in grief. And as the Prime Minister of Israel, I vow that I will not rest until the savages who executed our hostages are brought to justice. They do not deserve to walk this earth. Nothing will stop me. Nothing. Ariel, Kfir, and Oded, I'm so sorry we couldn't save you from the monsters who did this. We honor your kind and loving souls, so tragically cut down by evil terror. May your memories forever be a blessing and a reminder to all of us that we must fight this evil and eradicate it from the face of this earth. Todo este proceso que ha permitido la liberación hasta ahora de 19 rehenes, van a ser 25 mañana. Ahora te voy a contar quiénes son los 6 que van a ser liberados mañana, o por lo menos a quienes jamás se comprometió a liberar, pero ya sabemos que jamás no es confiable, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces quizás termina liberando a otras personas o no libera a nadie, pero por lo pronto hay un compromiso. Este proceso ya había tenido un primer punto de quiebre que anticipaba que era muy difícil poder renegociarlo y volver a pensar en un pacto que permitiera la liberación acordada, negociada, de los 59 rehenes que van a quedar al cabo, insisto, de que el próximo sábado, no este, sino el 1 de marzo, culmine la fecha de este acuerdo de cese del fuego. Esa primera señal de alarma había sido la liberación de 3 rehenes en un estado prácticamente de desnutrición, con signos de tortura muy evidentes, con signos de una situación
de situaciones que pasaron que revelan el grado de crueldad con el cual habían sido retenidos durante casi 500 días en Gaza. Si eso ya había sido una señal de alarma muy fuerte, todo lo que está pasando ahora alrededor de los vivas marca ya prácticamente la obligación de Israel de actuar con mucha más firmeza que como ha actuado hasta ahora. En esa línea hay que leer las palabras que veías recién del primer ministro Netanyahu. Probablemente no vaya a haber novedades hasta mañana, pero cuando mañana sean entregados estos 6 rehenes, me parece que va a empezar una nueva historia respecto de la relación entre Israel y el grupo terrorista Hamás y todo el abordaje respecto de la guerra. Vamos a estar, de hecho, hablando en un ratito nada más con alguien que, bueno, está directamente involucrado en estas negociaciones y nos va a poder contar mucho mejor qué es lo que se viene. Pero me parece importante también, como siempre lo mencionamos mientras vemos las banderas de la Cruz Roja, cómo ha habido un mundo, una parte del mundo que ha sido cómplice de alguna forma de todo lo que ha ocurrido en estos más de 500 días, avalando la retórica de Hamás, avalando que el secuestro de niños puede ser una práctica concebida como algo legítimo en la lucha por una determinada causa política, cómo se ha condenado una y otra vez los esfuerzos de Israel por atacar a esta organización asesina, donde Israel evidentemente le está sirviendo no solo a su propio pueblo, sino a la humanidad al destruir a estos asesinos. Y mientras esto sucedía, eran pocas las voces que se animaban a, de forma clara, concreta, sin ambigüedades, apoyar a Israel en su derecho a defenderse y en su derecho a destruir a los enemigos, no de Israel, sino de la humanidad. En esa línea también hay que leer lo último que acaba de publicar el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que es un agradecimiento a Javier Milei, el presidente argentino que no de casualidad va a recibir y ya ha sido galardonado con lo que se conoce como el Premio Nobel Judío, porque es de los pocos que se ha animado a tener posiciones tan claras. Y por eso, y en esa línea es que decretó 2 días de duelo nacional en la Argentina por Ariel y por Kefir. Y este es el mensaje del primer ministro de Israel. Al presidente Milei, a mi querido amigo Javier Milei, tu decisión ejemplar de declarar 2 días de duelo nacional por Kefir y Ariel Vivas, 2 niños inocentes brutalmente asesinados por los terroristas monstruosos de Hamás, debería servir como inspiración a todos los líderes del mundo civilizado. Muchas gracias por tu inquebrantable integridad y tu liderazgo sobresaliente. Ansío recibirte pronto en Israel, tu amigo Benjamin Netanyahu. Y me parece que es necesario que se termine esta ambigüedad del mundo occidental que por un lado condena el terrorismo en forma genérica, pero que cuando llega la hora de la verdad y hay un país que es víctima del terrorismo y que hace todo lo posible para destruir a los terroristas, dice no, ahora no condenamos más al terrorismo, condenamos al país que ataca el terrorismo. Y estas eran las imágenes que se veían anoche en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, estas imágenes de la familia Vivas, de Shiri, de Ariel y de Kefir. Claro, de Shiri, que creíamos todos que ayer se iba a confirmar que al menos iba a poder descansar en paz en Israel, porque iba a confirmar, creíamos todos, que su cuerpo había sido entregado por el grupo terrorista Hamás, cuando sabemos que no es así. Vayamos a ver y repasemos esto que era un mensaje que generaba realmente un impacto muy fuerte en la familia, en Israel, en todo el mundo, y era la confirmación de que Shiri no estaba en ese féretro que tenía su foto. Kefir Vivas, el bebé de 9 meses, y su hermano Ariel, de 4 años, han sido identificados como 2 de los rehenes fallecidos devueltos. Esto dice la cuenta oficial de la Fuerza de Defensa de Israel. Esto publicado a la madrugada hora israelí. Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Ciencia Forense, representantes informaron a la familia Vivas que sus seres queridos, Ariel y Kefir, han sido identificados. Y esto, bajemos un poco más, habla... A ver si podemos bajar un poquito más para ver bien el mensaje. Bueno, según la evaluación de los funcionarios, Ariel y Kefir fueron brutalmente asesinados. Este era un informe preliminar, como sabemos, si lo escuchaste recién a Daniel Hagari, que es el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Bueno, ya te contaron todos los detalles de la brutalidad con la cual fueron asesinados. Lo terrible es lo que viene ahora.
Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado. Esta es una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que estaba obligada por el acuerdo a devolver a 4 rehenes fallecidos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes. Dato importante, ¿cómo es el proceso acá de revisión de los rehenes que fueron asesinados en Gaza y que son, por lo tanto, analizados en el Instituto Médico Forense? Lo que hacen los forenses es tomar muestras de ADN de esos cuerpos que reciben y compararlas con lo que tienen en la base de datos, donde están datos justamente de los 250 rehenes que fueron en su momento secuestrados. De esa forma, salta muy rápidamente si hay una coincidencia o no. Lo que pudieron certificar es que no hay coincidencia con ninguno de esos 250 rehenes. No es que era otra rehén, no era ninguna rehén, y todo indica que ni siquiera era una ciudadana israelí, sino que era una mujer gazatí, que no sabemos en qué circunstancia murió, pero que fue elegida para hacer de alguna manera y reemplazar y ocupar el lugar de Shiri Bibas. Este es el nivel de morbo que maneja esta organización, que prácticamente parecía que juega como si fueran fichas los cuerpos de los seres humanos que ellos mismos asesinaron. ¿Qué dijo Hamás? Porque durante esta mañana publica un comunicado de esta organización terrorista en respuesta, de alguna manera, a lo planteado por Israel. Y dice lo siguiente, que es lo que estás viendo en este mensaje. Hemos sido informados a través de los mediadores sobre los planteos de Israel de que el cuerpo de la prisionera, interesante, de la prisionera, así consideran a una mujer de 32 años, madre de 2 hijos, que estaba en su casa cuidando a sus hijos y que era encima una mujer que se dedicaba a tratar de integrar a los palestinos y a acercar a palestinos e israelíes. Para ella es una prisionera. No concuerdan con el ADN en la examinación. Vamos a examinar estos planteos muy seriamente y vamos a anunciar los resultados con claridad. Escucha esto. Es posible que haya habido un error o una confusión entre los cuerpos, que puede ser el resultado de cómo la ocupación israelí, recordemos, Gaza está libre desde hace 20 años, se van a cumplir desde que Gaza es controlada por los terroristas de Hamás. Ellos llaman ocupación a la sola existencia de Israel, porque para ellos no tiene derecho a existir. Este puede ser el resultado de que Israel bombardeó el lugar en el cual se encontraba la familia con los otros palestinos. Bueno, lo importante es que el análisis forense que se realizó sobre los cuerpos de Ariel y Kefir confirma que no murieron en un bombardeo, con lo cual ahí ya sabemos que esto es una mentira flagrante por parte de Hamás. Porque si estaban juntos, como está diciendo aquí Hamás, y no murieron en un bombardeo, sino que murieron por los golpes de los terroristas, bueno, Shiri no sabemos si está viva o está muerta. Lo que está claro es que no murió en un bombardeo, como lo están diciendo aquí. Y lo último es, bueno, vamos a informar a los mediadores de los resultados de esta examinación y de esta investigación. Es decir, Hamás se burla de todo el mundo, de los negociadores israelíes, pero se burla también del resto del mundo, que le dice a Israel: lleguen a una negociación, pacten, tienen que hacer un acuerdo con Hamás, paren con esta guerra para que haya un acuerdo con Hamás. ¿Qué acuerdo se puede alcanzar con una organización que hace estas cosas, que dice nos confundimos con los cuerpos? ¿Cómo te confundís con los cuerpos? ¿Quién se puede creer semejante mentira cuando al mismo tiempo tienen la capacidad organizativa de hacer semejante show como el que hicieron cuando entregaron a los cuatro cuerpos, los tres rehenes que habían sido asesinados y, como sabemos, una mujer que no sabemos cómo murió, pero sabemos que no es una rehén? Es una burla al mismo tiempo porque mientras se conocían estas noticias, se conocía también la noticia de que había habido un atentado en Tel Aviv, un atentado que claramente pretendía dejar miles, para no decir miles, por lo menos decenas de muertos. Me estoy refiriendo a un atentado fallido
que se produjo en las afueras de Tel Aviv, esto es en Olón y en otras localidades en las afueras de Tel Aviv, donde en 3 colectivos, en 3 autobuses, explotaron bombas de aproximadamente 5 kilos. Claro, ¿por qué no hablamos de víctimas? Porque esto ocurrió cuando los autobuses estaban en estacionamientos porque era de madrugada. Ahora, lo que creen los investigadores israelíes, por supuesto, es que el plan era que esto explotara viernes por la mañana, cuando estos colectivos estaban en funcionamientos y llenos de gente, con lo cual podríamos haber estado hablando de decenas de muertos. Y que por un error en los cronómetros que activaban justamente estas bombas, termina ocurriendo que explotan en los estacionamientos. Acá tenés en uno de los autobuses donde identifican las bombas utilizadas, porque además iban a ser 5 los autobuses que iban a explotar. Bueno, hay que ver qué pasó con esto, pero hay una rama de Hamas, así quedó uno de los autobuses, hay una rama de Hamas que actúa en Cisjordania que se reivindicó como autor de este atentado fallido. Es decir, al mismo tiempo que Hamas estaba haciendo toda esta extorsión y todo este chantaje con la familia Vivas, provocaba un atentado que pretendía causar decenas de muertos en Israel. ¿Cómo se puede llegar a una negociación con todo esto? ¿Qué se puede esperar respecto de mañana con todos estos antecedentes de lo que han sido las últimas 48 horas? ¿Y por qué te digo respecto de mañana? Porque Hamas, en medio de todo esto, confirma o afirma, para decirlo más justamente, que va a liberar a estos 6 rehenes, completando así 25 rehenes vivos liberados desde que comenzó este acuerdo. Estamos hablando de Omer Shem Tov, Tal Johan, Elia Cohen, esos son los de arriba, y los de abajo, Avera Mengistu, Hisham Al-Sayed y Omer Venkert. Los 6 rehenes que van a ser liberados mañana.